Mi hijo estaba en la UCI cuando mamá llamó, mañana es el cumpleaños de tu hermana. Ven a ayudar a preparar. No puedo. Está luchando por su vida. Ella espetó, entonces, estás excluida. Colgué, la bloqueé. Al día siguiente, mi hijo abrió los ojos y susurró, mamá. La abuela lo causó. Me llamo Lauren Parker y tengo 32 años. Mientras estoy sentada aquí, junto a la cama de hospital de mi hijo Ethan, de 6 años, observando cómo su pequeño pecho lucha por subir y bajar, apenas puedo recordar qué día es. 3 días en la UCI me han dejado ojerosa y aterrorizada. Lo que comenzó como una neumonía, se ha convertido en una pesadilla que ninguna madre debería enfrentar. El único sonido, además del pitido de los monitores, es mi teléfono. La pantalla se ilumina, mamá. Se me encoge el estómago. Ya sé que esta llamada lo cambiará todo. Antes de sumergirme en lo que sucedió después, ¿desde dónde me estáis viendo hoy? Dale a suscribir y a me gusta si alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y proteger a alguien a quien amas. Para entender por qué una llamada de mi madre me llenaría de tanto pavor, durante el peor momento de mi vida, necesitas conocer nuestra historia. Me convertí en madre soltera hace 4 años, cuando mi matrimonio con Michael terminó. Ethan solo tenía 2 años entonces. El divorcio no fue dramático, más bien, fue un lento y doloroso reconocimiento de que nos habíamos convertido en personas diferentes, incapaces de encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. Michael se mudó a Seattle por trabajo, envía la manutención de los hijos regularmente y hace videollamadas con Ethan 2 veces por semana. No es un mal padre, solo uno distante. Desde entonces, hemos sido Ethan y yo contra el mundo. Vivimos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Portland. Trabajo como diseñadora gráfica para una empresa de marketing que, afortunadamente, me permite trabajar de forma remota la mayoría de los días. No tenemos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. Ethan es mi mundo, un niño curioso y de buen corazón que colecciona piedras y puede nombrar a todos los dinosaurios que alguna vez existieron. Su risa podría iluminar la habitación más oscura. Mi relación con mi madre, Margaret, siempre ha sido complicada. Al crecer en nuestra casa de clase media alta en Lake Oswego, las apariencias importaban por encima de todo. Margaret era la reina del vecindario, involucrada en todos los comités y funciones benéficas. Nuestro hogar estaba impecable, nuestra ropa de diseñador, nuestros logros orgullosamente exhibidos. Pero bajo esa superficie perfecta, corrían corrientes de amor condicional. Ponte derecha, Lauren. Ese notable bajo no te llevará a una universidad de la Ivy League. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Estos eran los estribillos constantes de mi infancia. Mi hermana menor, Megan, encajaba perfectamente en el molde. Sacaba sobresalientes, fue reina del baile de bienvenida, se casó con su novio de la Universidad de Stanford, y ahora vive a 20 minutos de nuestros padres con sus 2 hijos perfectos y su esposo banquero de inversiones. Cenan con nuestros padres todos los domingos. Las fotos de su tarjeta de Navidad parecen sacadas de una revista. Yo siempre fui la inadaptada, creativa, inquisitiva, nunca cumpliendo del todo las expectativas. Cuando anuncié mi intención de estudiar arte en la universidad, en lugar de negocios o derecho, Margaret no me habló durante 2 semanas. Cuando me enamoré de Michael, un profesor sin dinero ni conexiones familiares, vistió de negro en nuestra boda, como si estuviera de luto. Y cuando le dije que estaba embarazada, su primera pregunta no fue sobre mi salud o felicidad, sino si nos mudaríamos a un vecindalupe adecuado. Después de mi divorcio, Margaret dejó claro que lo consideraba un fracaso personal por mi parte. Los matrimonios requieren trabajo, Lauren. Tu generación se rinde demasiado fácilmente. No importaba que no supiera nada de las luchas privadas que Michael y yo habíamos enfrentado. Cuando me mudé al apartamento con Ethan, me ofreció ayuda financiera con condiciones. Pagaría la escuela privada de Ethan y complementaría mis ingresos, pero a cambio, se esperaba que asistiera a todas las funciones familiares, considerara sus opiniones sobre mi crianza y, esencialmente, renunciara a mi independencia. Por el bien de Ethan, acepté. La escuela privada era excelente, y el dinero extra significaba que podía permitirme una mejor atención médica y actividades especiales ocasionales para él. Pero el costo fue alto. Cada decisión que tomaba era cuestionada.
Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para la crítica sutil. Cada vez que Ethan tenía un resfriado o un rasguño, era de alguna manera evidencia de mi maternidad inadecuada. Margaret se destacaba particularmente en usar las fiestas de cumpleaños de Meghan, las reuniones festivas y otros eventos familiares como palanca. Faltar a cualquier celebración se trataba como una traición a la lealtad familiar. Hace 2 años, cuando no pude asistir a la fiesta de aniversario de Meghan porque Ethan tenía faringitis estreptocócica, Margaret no me habló durante 3 semanas. La Navidad pasada, cuando llegamos 30 minutos tarde a la cena porque el concierto de invierno de Ethan se alargó, nos sirvió comida fría e hizo comentarios mordaces sobre la puntualidad durante toda la noche. A pesar de todo esto, traté de mantener una relación con mi familia. Ethan amaba a sus abuelos, especialmente a mi padre, Thomas, quien le daba galletas a escondidas y le contaba historias sobre sus propias aventuras infantiles. Thomas era más callado, más gentil que Margaret, aunque rara vez la contradecía directamente. A veces me llamaba en privado para ver cómo estaba, nuestras conversaciones eran breves pero significativas. Las cosas habían estado relativamente tranquilas durante los últimos meses. Había mejorado en manejar las expectativas de Margaret, manteniendo las conversaciones superficiales y limitando nuestras visitas. Ethan prosperaba en la escuela, haciendo amigos y volviéndose más seguro cada día. Incluso había comenzado a salir ocasionalmente, nada serio, solo cafés con hombres agradables que me hacían reír y recordar que era más que solo la mamá de Ethan. Luego, hace 3 días, todo cambió. Ethan había estado luchando contra lo que parecía un resfriado normal durante aproximadamente una semana, secreción nasal, tos leve, nada alarmante. Lo dejé en casa sin ir a la escuela, le di medicina para el resfriado infantil e hice sopa de pollo. Pero el martes por la mañana, se despertó jadeando, con los labios ligeramente azulados. Nunca he estado tan aterrorizada. Llamé al 911, luego lo sostuve en mis brazos, susurrándole que todo estaría bien mientras todo mi cuerpo temblaba de miedo. El viaje en ambulancia fue borroso. En el hospital, los médicos se lo llevaron corriendo mientras yo permanecía indefensa, agarrando su dinosaurio de peluche favorito. El diagnóstico llegó rápidamente, neumonía grave con complicaciones. La infección se había extendido rápidamente, causando acumulación de líquido en sus pulmones. Necesitaba ser intubado y colocado en la UCI pediátrica de inmediato. Firmé formularios sin leerlos, asintiendo mecánicamente mientras los médicos explicaban los riesgos y procedimientos. Y así es como me encontré aquí, en esta habitación estéril con sus máquinas que pitan y su olor antiséptico, viendo a mi hermoso niño luchar por cada aliento, preguntándome si alguna vez volvería a oírlo reír. La UCI pediátrica existe en su propia dimensión temporal. Los días se mezclan con las noches, puntuados solo por la rotación del personal médico y el ritmo constante de las revisiones de signos vitales. Ethan yacía en una cama que parecía tragarse su pequeño cuerpo, con tubos saliendo de sus brazos, nariz y boca, conectándolo a máquinas que respiraban por él y monitoreaban cada latido de su corazón. El respirador hacía un sonido sibilante mientras empujaba aire a sus pulmones, el sonido me reconfortaba y aterrorizaba a la vez, prueba de que todavía respiraba, pero un recordatorio constante de que no podía hacerlo solo. Su rostro estaba hinchado, los ojos cerrados, la piel pálida excepto por el rubor febril en sus mejillas. Apenas reconocía a mi vibrante niño bajo el equipo médico. La doctora Evans, la intensivista pediátrica, explicó la condición de Ethan con amable franqueza. La neumonía bacteriana ha causado una inflamación significativa en ambos pulmones. Le estamos administrando antibióticos potentes, pero su cuerpo está luchando para combatir la infección. Las próximas 72 horas serán críticas. Cuando pregunté qué significaban críticas, me puso la mano sobre la mía. Significa que estamos haciendo todo lo posible, pero su condición es muy grave. Sus niveles de oxígeno son más bajos de lo que nos gustaría, y su cuerpo está trabajando extremadamente duro. Los niños son resilientes, señora Parker, pero quiero que entienda la gravedad de la situación. Asentí, incapaz de articular palabras alrededor del nudo en mi garganta. Después de que ella se fue, me derrumbé, sollozando silenciosamente entre mis manos para que las enfermeras no me vieran. No podía perderlo. No lo sobreviviría. El hospital proporcionó un sillón reclinable junto a la cama de Ethan, donde pasé la primera noche, negándome a irme incluso cuando las enfermeras sugirieron amablemente que fuera a casa a ducharme y descansar.
No podía soportar la idea de que se despertara solo y asustado o, peor aún, la idea de que si me iba, aunque fuera por una hora, algo irreversible podría suceder en mi ausencia. Así que me quedé, durmiendo entrecortadamente entre las revisiones de las enfermeras y las alarmas de los monitores. Mi amiga Courtney me trajo una muda de ropa, champú seco, cepillo de dientes y cargador de teléfono el segundo día. Me abrazó con fuerza y se ofreció a quedarse, pero la despedí. No podía manejar mis propias emociones y la preocupación de otra persona simultáneamente. Todo lo no esencial había sido despojado por la crisis, solo Ethan importaba. Durante raros momentos en que su condición parecía estable, le tomaba su manita y le hablaba, esperando que en algún lugar de su estado inconsciente pudiera oírme. Le contaba historias sobre los dinosaurios que veríamos cuando mejorara. Le recordaba nuestros planes de verano para visitar la costa. Le prometí helado para el desayuno, películas de superhéroes después de la hora de dormir, cualquier cosa que quisiera. Solo, por favor, lucha. Entre estas conversaciones unilaterales, los recuerdos volvían en tropel. Ethan a los 3 años, saltando en charcos y riendo cuando el agua salpicaba. Ethan a los 4, explicándome solemnemente por qué el T-Rex no podía cepillarse los dientes correctamente, sus brazos son demasiado cortos. Mami, Ethan, justo el mes pasado. Mostrándome con orgullo el proyecto de ciencias que había completado casi por su cuenta. Cada recuerdo era tanto consuelo como tortura, evidencia del alma hermosa que yacía inmóvil ante mí. En la tarde del segundo día, Margaret y mi padre, Thomas, hicieron una breve aparición. Thomas parecía genuinamente angustiado, con los ojos enrojecidos mientras miraba a su nieto. Me apretó el hombro sin palabras, el gesto transmitiendo más apoyo del que cualquier perogrullada podría haber ofrecido. Margaret, sin embargo, parecía más incómoda que preocupada. Se paró al pie de la cama, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. «Este lugar es espantoso», susurró, como si la falta de atractivo estético del hospital fuera el problema. Seguramente podrían hacerlo menos deprimente. Se quedó exactamente 15 minutos, no hizo preguntas sobre la condición de Ethan y me dijo que me veía terrible antes de irse. Thomas se quedó un momento más, presionando un billete de $20 en mi mano para la cafetería antes de que Margaret lo llamara para que se apurara. Después de que se fueron, una amable enfermera llamada Olivia me trajo un café de verdad y un sándwich. La familia puede ser interesante durante una crisis, dijo diplomáticamente. Logré una débil sonrisa en respuesta. Esa noche, la fiebre de Ethan subió peligrosamente. Médicos y enfermeras entraron corriendo, administrando medicamentos, ajustando configuraciones, hablando en tonos urgentes. Llamaron a la doctora Evans a pesar de la hora tardía. Me quedé presionada contra la pared, tratando de no estorbar mientras permanecía lo más cerca posible. Su cuerpo está luchando duro, me dijo la doctora Evans después, pero la infección es persistente. Las próximas 24 horas nos dirán mucho sobre cómo responderá al tratamiento. Asentí, entumecida por el miedo. Después de que ella se fue, me acurruqué en el sillón reclinable, llevé mis rodillas al pecho y recé a un Dios en el que no estaba segura de creer ya. La mañana siguiente, el tercer día, no trajo ninguna mejora. Si acaso, Ethan se veía peor. Las expresiones de las enfermeras se volvieron más preocupadas, sus movimientos más urgentes. La doctora Evans ordenó pruebas adicionales y ajustó sus medicamentos. Yo existía en una niebla de miedo, sobreviviendo con bocadillos de máquinas expendedoras y café tibio. Fue entonces cuando sonó mi teléfono por primera vez, Margaret. Lo dejé ir al buzón de voz, incapaz de reunir la energía para su particular tipo de apoyo. Volvió a llamar 20 minutos después. De nuevo, no contesté. Luego llegó el mensaje de texto: llámame cuando estés lista para discutir cuándo retomarás la vida normal. Esto ya ha durado demasiado. Miré el mensaje, incrédula. ¿Vida normal? Como si estuviera en unas vacaciones autoindulgentes en lugar de velar junto a la cama de mi hijo críticamente enfermo. Apagué mi teléfono y me concentré de nuevo en Ethan, contando cada subida y bajada de su pecho como un regalo precioso. Pero una hora después, lo volví a encender, temiendo que la escuela pudiera llamar con preguntas sobre la ausencia de Ethan o que Michael pudiera estar tratando de localizarme después de mi breve mensaje de texto explicando la situación. Fue entonces cuando entró la tercera llamada, el nombre de Margaret parpadeando en la pantalla como una advertencia.
Salí al pasillo para tomar la llamada, no queriendo esa energía negativa cerca de Ethan. Tomando una respiración profunda, contesté. Lauren, por fin. La voz de Margaret era aguda por la impaciencia. He estado tratando de localizarte todo el día. Estoy en el hospital, mamá. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos, hueca y distante. Sí, ya lo sé, suspiró dramáticamente. Pero mañana es el cumpleaños de Megan, y necesito que vengas a ayudar con los preparativos. El servicio de catering llega a las 10, y necesito a alguien que supervise mientras recojo el pastel y las flores. Por un momento, pensé que la había oído mal. Seguramente no podía estar hablando en serio. Mamá, no puedo dejar el hospital. Ethan está en estado crítico. Oh, Lauren. Su tono cambió al que había usado durante toda mi infancia cuando estaba siendo difícil. Los niños se enferman todo el tiempo. Los médicos y las enfermeras lo están cuidando. Tú sentada ahí mirándolo no está haciendo ninguna diferencia. La crueldad casual de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Agarré el teléfono con más fuerza, presionándolo contra mi oreja como si la presión pudiera de alguna manera hacerle entender. Está luchando por su vida. Mi voz se quebró. Los médicos dicen que las próximas 24 horas son cruciales. No puedo, y no lo dejaré. Este es exactamente tu problema, continuó Margaret, como si yo no hubiera hablado. Siempre has sido tan dramática. ¿Recuerdas cuando tuviste esa apendicectomía en la universidad? Tu padre y yo volamos por todo el país, cancelamos nuestro crucero de aniversario, y cuando llegamos, estabas sentada comiendo gelatina. Tenía 19 años entonces, y esto es completamente diferente. Ethan tiene 6 años, con neumonía grave. Está con un respirador. ¿Entiendes lo que eso significa? Una máquina está respirando por él. Hubo un breve silencio, y por un momento fugaz, pensé que tal vez la había convencido. Entonces, bueno, estoy segura de que está recibiendo una atención excelente. Para eso pagamos ese seguro médico premium, también para ti. Pero las obligaciones familiares no desaparecen solo por una enfermedad, Lauren. Tu hermana solo cumple 35 una vez. Vienen 30 personas, incluidos los Henderson y el juez Williams. Es importante. El sentimiento familiar me invadió, la mezcla de rabia, incredulidad y un dolor profundo que solo mi madre podía inspirar. Toda mi vida, había tratado de cumplir sus estándares imposibles, de ganar una aprobación que siempre se me negaba. Incluso ahora, con mi hijo pendiendo entre la vida y la muerte, sus prioridades seguían sin cambiar. No voy a dejar a mi hijo, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Si la fiesta es tan importante, contrata a alguien para que ayude o pídeselo a alguna amiga de Megan. La ayuda contratada no es lo mismo que la familia, dijo Margaret, su voz adoptando el tono de mártir que también conocía. Esto se trata de lealtad, Lauren, de estar presente cuando importa. Nunca me he perdido un solo momento importante en tu vida, a pesar de lo que estuviera sucediendo. Esto era evidentemente falso. Se había perdido mi graduación universitaria porque coincidía con la recaudación de fondos anual de su club de jardinería. Se había ido temprano de la inauguración de mi exposición de arte porque tenía una cita en la peluquería. Incluso había llegado tarde al hospital cuando nació Ethan porque necesitaba terminar de organizar un almuerzo benéfico. Mamá, dije, intentando una última vez hacerle entender. Los médicos dicen que Ethan podría no. Mi voz se quebró, incapaz de formar las palabras impensables. Necesito estar aquí. Por favor, trata de entender. Lo que entiendo es que estás usando esta situación como excusa, dijo fríamente, igual que usaste tu divorcio como excusa para faltar a la fiesta de aniversario de los Wilson, igual que usas el trabajo como excusa cuando no quieres asistir a las cenas familiares. Cerré los ojos, de repente exhausta más allá de toda medida. Durante años, me había contorsionado para encajar en la forma que mi madre exigía, aceptando su ayuda financiera porque significaba una vida mejor para Ethan, tragándome mi orgullo y mi verdad para mantener la paz. Pero de pie aquí, en este pasillo de hospital, con mi hijo luchando por cada aliento a pocos metros de distancia, algo finalmente se liberó dentro de mí. Esto no se trata de excusas, dije en voz baja. Esto se trata de mi hijo, que está gravemente enfermo.
Si no puedes entender eso, entonces no hay nada más que decir. Bueno, dijo después de un momento, su voz helada, creo que necesitas considerar muy cuidadosamente lo que estás haciendo ahora mismo. Tu padre y yo hemos sido extremadamente generosos, pagando la escuela privada de Ethan, ayudando con tu alquiler cuando te has quedado corta. Si no puedes cumplir con las obligaciones familiares básicas a cambio, tal vez sea hora de que reconsideremos ese acuerdo. La amenaza flotaba entre nosotras, clara e inequívoca. Por un segundo, el pánico revoloteó en mi pecho. Sin su ayuda, me costaría mantener el nivel de vida actual de Ethan. Solo su escuela costaba más que mi alquiler mensual. Pero luego miré a través de la ventana de su habitación de hospital, a mi hermoso niño luchando con cada célula de su pequeño cuerpo solo para permanecer en este mundo. ¿Qué mensaje le enviaría si lo dejara ahora por una fiesta de cumpleaños? ¿Qué lección aprendería sobre prioridades, sobre el amor? No lo voy a dejar, repetí. Entonces, estás excluida, espetó Margaret. No vengas llorando cuando no puedas pagar su matrícula o tu coche se averíe de nuevo. Has tomado tu decisión. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí, una claridad que nunca antes había experimentado. Todos estos años, había confundido el apoyo financiero con el amor, me había permitido ser manipulada y controlada porque creía que necesitaba lo que mis padres proporcionaban. Pero ver a Ethan estos últimos 3 días, presenciar su lucha pura y feroz por vivir, me había enseñado lo que realmente importaba. Sí, dije. Lo he hecho. Terminé la llamada, luego inmediatamente bloqueé su número. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Lo que viniera después, cualesquiera que fueran las dificultades financieras o los ajustes que enfrentáramos, los enfrentaríamos juntos, Ethan y yo. Si sobrevivía. Cuando sobreviviera. Regresé a su habitación, tomé mi lugar junto a su cama y le sostuve la mano, una nueva resolución ardiendo en mi corazón. Menos de una hora después de bloquear el número de mi madre, el monitor de Ethan comenzó a chillar. Sus niveles de oxígeno se desplomaron. De repente, su pequeño cuerpo convulsionaba mientras luchaba contra el respirador. Me quedé helada de terror mientras el personal médico entraba corriendo en la habitación. «Está colapsando», gritó alguien. «Llamen a la doctora Evans ahora». Una enfermera me guió suave pero firmemente hacia afuera. «Necesitamos espacio para trabajar», explicó, sus ojos amables pero urgentes. «Espera aquí. Alguien te informará lo antes posible». Me quedé en el pasillo, con la espalda presionada contra la pared, observando a través de la ventana cómo un equipo de médicos y enfermeras rodeaba a mi hijo. Se movían con eficiencia practicada, administrando medicamentos, ajustando equipos, gritando números y términos que no entendía. Alguien corrió la cortina de privacidad, bloqueando mi vista. Mis piernas cedieron y me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el frío suelo de linóleo. Esto no podía estar sucediendo. No a mi Ethan. No a mi niño de ojos brillantes que, justo la semana pasada, había construido una ciudad de dinosaurios con cajas de cartón en nuestra sala de estar. No al niño que me besaba la mejilla todas las noches y susurraba, «Te quiero hasta la luna y de regreso, mami». Mientras estaba sentada allí, el tiempo pareció fracturarse. De repente, estaba de vuelta en la sala de partos hace 6 años, escuchando el primer llanto enojado de Ethan al entrar en el mundo. Recordé mirar su rostro rojo y arrugado, haciendo promesas silenciosas que tenía la intención de cumplir para siempre, lo protegería. Lo pondría primero. Sería la madre que se merecía. Ahora, esas promesas se sentían como cenizas en mi boca. ¿Qué tipo de protección podía ofrecer contra una infección que devastaba sus pulmones? ¿Qué podía hacer sino sentarme aquí, inútil y aterrorizada, mientras extraños luchaban por mantenerlo con vida? La verdad me golpeó con una claridad sorprendente, estaba completamente sola. Acababa de cortar lazos con mi madre, y por extensión, probablemente con toda mi familia. Michael estaba a miles de kilómetros de distancia. Mis amigos, aunque atentos, tenían sus propias vidas y familias. Si sucedía lo impensable, si Ethan no sobrevivía, enfrentaría ese abismo sin red de seguridad. Y, sin embargo, extrañamente, la idea no me asustó tanto como debería haberlo hecho. Lo peor ya había sucedido en el momento en que los monitores de Ethan comenzaron a chillar. Nada,
ni la seguridad financiera, ni la aprobación familiar, ni nada, importaba excepto su supervivencia. En la UCI, levanté la vista y encontré a una mujer de mi edad sentada en una silla cercana. Tenía ojeras oscuras y agarraba una taza de café de espuma como un salvavidas. Asentí, incapaz de articular palabras. Mi hija, Zoe, dijo, señalando una habitación al otro lado del pasillo. Ataque de asma severo. Tercera vez este año. Lo siento, logré decir. Yo también. Hizo una pausa. Tu familia te está ayudando. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. No exactamente. Mi madre acaba de repudiarme por negarme a dejar a mi hijo para ayudar con la fiesta de cumpleaños de mi hermana. En lugar del shock que esperaba, la mujer solo asintió con conocimiento. Mis padres piensan que el asma de Zoe es porque soy una mala ama de casa. No les hablo desde hace 2 años. Se encogió de hombros. A veces, la crisis te muestra quiénes son realmente las personas. Antes de que pudiera responder, la doctora Evans salió de la habitación de Ethan, su rostro marcado por la fatiga pero tranquilo. Me levanté de un salto. Lo hemos estabilizado, dijo. Sus pulmones estaban luchando para trabajar con el respirador, así que hemos ajustado la configuración y le hemos dado medicación adicional para ayudar. Su fiebre sigue siendo muy alta, lo que me preocupa, pero está luchando duro. ¿Puedo volver a entrar?, pregunté. Ella asintió. Por supuesto. Háblale. Deja que escuche tu voz. Mientras me dirigía hacia la puerta, la mujer me llamó. Oye, soy Kelly, habitación 412. Si necesitas algo. Me volví. Lauren. Y gracias. De vuelta junto a la cama de Ethan, la habitación más tranquila ahora que la crisis había pasado, tomé su manita entre las mías. Su piel se sentía caliente y seca, sus dedos flácidos. El respirador continuaba su siseo rítmico, los monitores su pitido constante. Le acaricié la frente, apartándole el cabello húmedo. Oye, amigo, susurré. Realmente me asustaste. Pero sé que estás luchando muy duro. Estoy aquí mismo, Ethan. No voy a ninguna parte. Ni por nada ni por nadie. A medida que la noche se profundizaba a nuestro alrededor, las enfermeras iban y venían, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, registrando datos. Una me trajo una manta y una taza de café fresco. Otra compartió en voz baja que su propio hijo había estado en la UCI con neumonía años atrás y ahora era un estudiante universitario saludable, pequeñas amabilidades que se sentían como salvavidas en la oscuridad. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de Megan: mamá está furiosa. Dice que estás siendo egoísta. ¿Qué está pasando? ¿Ethan está realmente tan enfermo? Miré el mensaje, sintiendo una compleja mezcla de ira y tristeza. Incluso ahora, incluso con Ethan críticamente enfermo, la narrativa que se estaba tejiendo era sobre mi egoísmo. Pensé en responder, explicando cuán cerca habíamos estado de perderlo esta noche, pero el agotamiento me venció. Puse el teléfono boca abajo sin responder. Cuando se acercaba el amanecer, dormitaba intermitentemente en el sillón reclinable, despertándome con cada cambio en el ritmo del monitor o en el patrón de respiración de Ethan. Durante uno de esos momentos de vigilia, noté una nueva notificación de mensaje de texto. A regañadientes, lo revisé. Era una foto de las redes sociales de Megan, decoraciones elaboradas para la fiesta de cumpleaños de mañana, con la leyenda: últimos retoques para el gran día. Almohadilla bendecida, almohadilla día perfecto, almohadilla familia. Ni una sola mención de su sobrino luchando por su vida. Ni una palabra sobre posponer la celebración durante una crisis familiar. Simplemente, los negocios como siempre en el mundo perfecto que mi madre había creado. Una ola de dolor me invadió, no por la pérdida del apoyo financiero o la conexión familiar, sino por la comprensión de que esas conexiones nunca habían sido lo que yo pensaba que eran. Lo que yo había interpretado como amor había sido una transacción, lo que había visto como apoyo había sido control. Una voz suave interrumpió mis pensamientos. Es difícil, ¿verdad?, cuando las personas que más deberían amarnos no saben cómo hacerlo. Levanté la vista y encontré a Olivia, la enfermera de noche, revisando a Ethan. Mi abuela era igual, continuó en voz baja.
Nada de lo que hacía era suficientemente bueno. Cuando me convertí en enfermera en lugar de doctora, no me habló durante un año. Se encogió de hombros. Pero, ¿sabes qué? Hay familia en la que nacemos, otra que elegimos, y alguna, señaló a Ethan, alguna nos elige a nosotros. Mientras se iba, reflexioné sobre sus palabras, observando la primera luz pálida del amanecer filtrarse a través de las persianas. Habíamos superado la noche más oscura y larga de mi vida. Y de alguna manera, en medio de esta terrible crisis, sentí los primeros y tímidos indicios de algo inesperado, libertad. Me incliné cerca del oído de Ethan. Es un nuevo día, cariño, susurré. Enfrentémoslo juntos. Y como si fuera una respuesta, aunque permanecía inconsciente, sus dedos se movieron ligeramente en mi mano. La doctora Evans llegó con su equipo para las rondas matutinas justo después de las 7. Examinaron a Ethan a fondo, revisando sus signos vitales y los resultados de las pruebas de la noche anterior. Yo permanecí ansiosamente cerca, tratando de interpretar sus expresiones en busca de cualquier signo de esperanza o preocupación. Sus niveles de oxígeno han mejorado ligeramente, dijo finalmente la doctora Evans, volviéndose hacia mí, y los últimos análisis de sangre muestran que los antibióticos pueden estar empezando a funcionar. El recuento de glóbulos blancos sigue elevado, pero menos drásticamente que ayer. ¿Qué significa eso?, pregunté, temiendo tener esperanza. Significa que se está moviendo en la dirección correcta. Todavía está muy enfermo, advirtió, pero estos son signos positivos. Vamos a continuar con el protocolo de tratamiento actual y a monitorearlo de cerca. Si esta tendencia continúa, podríamos reducir ligeramente su sedación más tarde hoy. No era una declaración de victoria, pero después de días de actualizaciones sombrías, incluso este optimismo cauteloso se sintió como un regalo. Le agradecí, con la voz ahogada por la emoción. Después de que el equipo médico se fue, fui al pequeño baño familiar para echarme agua en la cara y cepillarme los dientes. La mujer en el espejo parecía una extraña, ojerosa, pálida, con ojeras que la hacían parecer 10 años mayor. Apenas me reconocí. Cuando regresé a la habitación de Ethan, me sorprendió encontrar a alguien sentado en mi silla. Me tomó un momento darme cuenta de quién era. Papá. Thomas Parker levantó la vista, su rostro curtido surcado por la preocupación. A los 65 años, parecía mayor de lo que era, su cabello, antes oscuro, ahora completamente plateado, su alta figura ligeramente encorvada. Sostenía la mano de Ethan con delicadeza, como si temiera romperla. Lauren, se levantó torpemente. Espero que esté bien que esté aquí. Por supuesto, dije, todavía sorprendida. Pero, ¿cómo? Quiero decir, después de ayer, con mamá. Suspiró profundamente. Tu madre no sabe que estoy aquí. Está en casa, supervisando los preparativos de la fiesta. Miró a Ethan. Aquí es donde necesito estar ahora mismo. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, inesperadas y abrumadoras. Durante toda mi infancia, Thomas había sido el padre callado, el que cedía a las exigencias de Margaret para mantener la paz. Sus pequeños actos de bondad, un guiño al otro lado de la mesa cuando ella criticaba mi ropa, una clase de arte financiada en secreto cuando ella insistía en el club de debate, habían sido salvavidas. Pero nunca se había opuesto directamente a ella. Hasta ahora. ¿Cómo está?, preguntó, su voz áspera por la emoción. Creen que podría estar mejorando un poco, dije. Los antibióticos podrían estar empezando a funcionar. Thomas asintió, luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Traje algunas cosas. Pensé que podrían ayudar. Sacó el libro favorito de Ethan, una copia gastada de Donde viven los monstruos, y el pequeño triceratops de peluche que usualmente estaba en su mesita de noche en casa. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté, tomándolos con manos temblorosas. Todavía tengo la llave de repuesto que me diste el año pasado, admitió. Pensé que las cosas familiares podrían ayudarlo a encontrar el camino de regreso. Coloqué el dinosaurio junto a la almohada de Ethan y el libro en la mesita de noche, luego abracé impulsivamente a mi padre. Se tensó momentáneamente, el afecto físico nunca había sido común en nuestra familia, luego me abrazó con fuerza. Lo siento mucho, Lauren, susurró, por todo. Por no defenderte más. Por dejar que tu madre. Está bien, papá, dije,
aunque ambos sabíamos que no lo estaba, no realmente. Se apartó, secándose los ojos rápidamente, como avergonzado por la emoción. No, no lo está. Pero podemos hablar de eso más tarde. Ahora mismo, este pequeño es lo que importa. Volvió a mirar a Ethan. ¿Puedo quedarme un rato? Por favor, dije. Thomas se acomodó en la segunda silla que las enfermeras habían traído, y durante las siguientes horas, mantuvimos una tranquila vigilia juntos. Leyó Dónde viven los monstruos en voz alta, su voz suave llenando la habitación. Contó historias sobre su propia infancia que nunca antes había oído, aventuras en el bosque detrás de la granja de sus padres, el perro callejero que había alimentado en secreto durante todo un verano, la vez que se había perdido en la feria estatal. Durante una pausa en la conversación, finalmente hice la pregunta que había estado flotando entre nosotros. ¿Mamá siempre ha sido así? ¿Tan controladora? Thomas se miró las manos. No siempre. Cuando nos conocimos, era ambiciosa, sí, pero también apasionada, llena de vida. Quería viajar, experimentarlo todo. Suspiró. Pero luego su padre enfermó durante nuestro primer año de matrimonio, cáncer, y su madre simplemente se vino abajo, no pudo manejar nada de eso. Margaret tuvo que intervenir, manejarlo todo, las decisiones médicas, las finanzas, los arreglos funerarios. Hizo una pausa, perdido en sus recuerdos. Algo cambió en ella después de eso. Como si decidiera que la única forma de prevenir el desastre era controlar cada detalle de la vida. Y cuando eso no era posible, se interrumpió. Entra en pánico, terminé, y arremeté. Sí. Me miró con tristeza. No excusa cómo te ha tratado, Lauren, ni lo que dijo ayer. Solo, desearía entenderlo mejor yo mismo. Mientras hablábamos, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Ethan. Su temperatura ha bajado medio grado, señaló. Esas son buenas noticias. A lo largo del día, Thomas y yo nos turnamos para sentarnos más cerca de Ethan, hablándole, leyéndole. Mi padre insistió en que fuera a la cafetería a comer algo decente, quedándose con Ethan para que no estuviera solo. Cuando regresé, encontré a Thomas con lágrimas corriendo por su rostro, susurrándole algo a su nieto que no pude oír del todo. A última hora de la tarde, mi teléfono se iluminó con una avalancha de mensajes. Evidentemente, la noticia de mi deserción de los deberes familiares se había extendido. La tía Karen me envió un mensaje de texto diciendo que debería disculparme con mi madre. La prima Stephanie envió un mensaje pasivo-agresivo de pensando en ti durante este difícil momento, que de alguna manera dejaba claro a qué momento difícil se refería, mi ostracismo, no la enfermedad de mi hijo. Incluso mi cuñado, Brian, intervino con un cortante, la familia debería ser lo primero. Le mostré algunos de los mensajes a Thomas, quien negó con la cabeza consternado. No lo saben, dijo simplemente. Solo escuchan la versión de Margaret. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Meghan había publicado fotos de los preparativos de su fiesta de cumpleaños, las elegantes decoraciones, la comida del catering, las flores arregladas profesionalmente, todo exactamente como Margaret lo había imaginado. La leyenda decía, comienzan las celebraciones de cumpleaños. Ojalá todos pudieran estar aquí. Almohadilla la familia lo primero. La ironía de ese hashtag no se me escapó. Guardé el teléfono sin comentar. Thomas se quedó hasta la noche, cuando las horas de visita terminaban oficialmente, aunque la UCIP permitía a los padres permanecer las 24 horas del día, los 7 días de la semana, otros visitantes tenían que irse. Antes de irse, me entregó un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Algo para ayudar, dijo. No se lo digas a tu madre. Después de que se fue, lo abrí y encontré $500 en efectivo y una nota, para lo que necesites. Estoy aquí para ambos. Con cariño, papá. Guardé el sobre en mi bolso, abrumada por la gratitud por este pequeño acto de rebelión de un hombre que había pasado décadas evitando el conflicto. Al caer la noche, me acomodé de nuevo en la rutina de la UCIP. Olivia estaba de turno otra vez, y me trajo una manta y una almohada limpias. Tu papá parece un buen hombre, observó. Lo es, asentí, solo que complicado. Ella asintió con conocimiento. La mayoría de las familias lo son.
Pero, ¿sabes lo que he aprendido en 15 años de enfermería? La sangre no siempre hace a una familia. El amor sí. Las acciones sí. Revisó la vía intravenosa de Ethan. Las personas que aparecen cuando importa, esas son tu verdadera familia. Después de que se fue, reflexioné sobre sus palabras. Durante esta crisis, ¿quién había aparecido? Thomas, rompiendo décadas de patrones para apoyarnos. Kelly, la madre del otro lado del pasillo que entendía sin necesidad de explicaciones. Olivia y las otras enfermeras que ofrecían amabilidad junto con atención médica. Courtney, que había traído suministros sin que se lo pidieran. Incluso la doctora Evans, que siempre le hablaba a Ethan directamente como si pudiera oír, respetándolo como persona, no solo como paciente. La familia, al parecer, podía encontrarse en lugares inesperados. Estaba dormitando ligeramente cuando lo sentí, la más mínima presión contra mi palma. Abrí los ojos, de repente alerta. Los dedos de Ethan se habían curvado alrededor de los míos, un agarre débil pero deliberado. Ethan, susurré, apenas atreviéndome a tener esperanza. Sus párpados se agitaron pero no se abrieron. El agarre en mi mano se tensó fraccionalmente. Presioné el botón de llamada y Olivia vino corriendo. Creo que me apretó la mano, le dije, la voz temblando de emoción. Revisó sus signos vitales, luego sonrió ampliamente. Sus números se ven mejor. Y mira aquí, señaló un monitor que no entendía, está iniciando algunas respiraciones por su cuenta, trabajando con el respirador en lugar de contra él. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa, dijo, apretándome el hombro, que tu chico está encontrando el camino de regreso. Mientras se iba para notificar al médico, me incliné cerca del oído de Ethan. Eso es, amigo, susurré. Sigue luchando. Estoy aquí mismo, esperándote. Vamos a estar bien, solo tú y yo. ¿Lo prometo? Y en ese momento, lo creí con absoluta certeza. Lo que viniera después, ya fueran dificultades financieras o distanciamiento familiar, lo enfrentaríamos juntos. La claridad que había encontrado en la crisis no se desvanecería con el alivio. Algunos cambios, una vez hechos, no podían deshacerse. Algunas verdades, una vez vistas, no podían dejar de verse. Presioné un suave beso en la frente de Ethan, ahora más fresca de lo que había estado en días, y me acomodé de nuevo en mi silla, su mano todavía en la mía, para esperar la mañana. La habitación estaba bañada por la luz del sol de la madrugada cuando sucedió. Había estado leyendo en voz alta Donde viven los monstruos, mi voz, tras horas de conversación unilateral, cuando noté que los párpados de Ethan se agitaban más intensamente que antes. Me detuve a mitad de la frase, apenas atreviéndome a tener esperanza. ¿Ethan? ¿Puedes oírme, amigo? El aleteo continuó, acompañado de ligeros movimientos de sus dedos contra mi palma. Presioné el botón de llamada, y una enfermera que no había conocido antes, su placa decía Choe, vino rápidamente. Creo que está tratando de despertar, dije, mi corazón latiendo con fuerza. Revisó sus signos vitales y asintió alentadoramente. Sus números se ven bien. El médico redujo su sedación anoche basándose en su mejora. Se inclinó sobre Ethan. ¿Ethan? ¿Puedes abrir los ojos para nosotros, cariño? Por un momento, no pasó nada. Luego, lentamente, sus párpados se levantaron, solo una fracción, lo suficiente para revelar una rendija de los cálidos ojos marrones que había estado desesperada por volver a ver. Estaban desenfocados, confundidos, pero inequívocamente alertas. Ethan, grité, las lágrimas corriendo por mi rostro. Soy mamá. Estoy aquí mismo. Sus ojos encontraron los míos, el reconocimiento parpadeando en su rostro. Intentó hablar, pero el tubo del respirador se lo impidió. El pánico brilló en sus ojos. Está bien, lo calmé rápidamente. Hay un tubo ayudándote a respirar. No intentes hablar. Estás en el hospital, pero estás mejorando. La enfermera llamó a la doctora Evans, quien llegó minutos después. Después de examinar a Ethan a fondo, sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. Este es un progreso excelente, dijo. Sus niveles de oxígeno han mejorado significativamente, y sus últimos análisis muestran que la infección está respondiendo bien al tratamiento.
Si continúa así, podríamos estubarlo más tarde hoy. Apenas podía procesar sus palabras debido a mi abrumador alivio. Ethan estaba despierto. Estaba mejorando. La pesadilla podría estar terminando de verdad. A lo largo de la mañana, Ethan entraba y salía de la conciencia, cada periodo de vigilia ligeramente más largo que el anterior. El terapeuta respiratorio vino a realizar pruebas, asintiendo con satisfacción ante los resultados. Las enfermeras ajustaron sus medicamentos, explicando que lo estaban retirando de los sedantes ahora que respiraba más por su cuenta. Alrededor del mediodía, la doctora Evans regresó con un equipo de especialistas. Vamos a quitar el tubo de respiración, nos explicó a ambos. No será cómodo, Ethan, pero será rápido, y te sentirás mucho mejor después. Le sostuve la mano con fuerza mientras realizaban el procedimiento, haciendo una mueca ante sus sonidos ahogados de incomodidad. Pero cuando terminó, cuando el tubo fue retirado y reemplazado por una simple mascarilla de oxígeno, el alivio en su rostro fue palpable. Agua, carraspeó, su primera palabra en 4 días. Una enfermera trajo trocitos de hielo, que le di cuidadosamente con una cuchara en la boca. Cerró los ojos con alivio mientras se derretían en su lengua. Más, susurró. Después de haber tomado suficientes trocitos de hielo, me miró con ojos cansados pero claros. Mami, dijo, su voz apenas audible, te quiero. Y fue entonces cuando me derrumbé por completo, sollozando de alivio y alegría y miedo persistente y otras 1000 emociones que no podía nombrar. Lo tomé con cuidado en mis brazos, consciente de las vías intravenosas y los monitores aún conectados a su pequeño cuerpo. Yo también te quiero, amigo, logré decir entrecortadamente, mucho, muchísimo. Se durmió poco después, pero esto era diferente de la pesada sedación de antes. Este era un sueño curativo, su respiración más profunda y regular, su rostro tranquilo en lugar de tenso. En la quietud que siguió, salí para llamar a Thomas. Contestó al primer timbrazo. ¿Lauren? ¿Está todo bien? Está despierto, papá, dije, mi voz quebrándose. Le quitaron el tubo de respiración. Está hablando. Lo oí exhalar bruscamente. Gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes volver hoy? Creo que le gustaría verte. Por supuesto, dijo inmediatamente. Estaré allí en 1 hora. Cuando regresé a la habitación, encontré a Kelly, la madre del otro lado del pasillo, de pie en la puerta. Oí las buenas noticias, dijo, sonriendo. Las enfermeras son unas cotillas terribles. Reí, el sonido extraño después de tantos días de tensión y miedo. Va a estar bien. Me alegro mucho. Ella vaciló. Nos dan el alta hoy. Zoe está mucho mejor. Solo quería despedirme. Y me entregó un trozo de papel. Mi número. Si alguna vez quieres hablar, sobre madres difíciles, o niños enfermos, o cualquier otra cosa. Lo tomé con gratitud. Gracias por todo. Después de que se fue, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Megan, necesito hablar contigo. Mamá les dijo a todos que abandonaste a la familia. ¿Qué está pasando realmente? Esta vez, decidí responder. Le envié una foto de Ethan en su cama de hospital, todavía conectado a monitores pero sin el respirador, durmiendo pacíficamente. Añadí, esto es lo que está pasando. Casi se muere, Megan. Finalmente está empezando a mejorar hoy. Feliz cumpleaños, por cierto. No esperaba una respuesta inmediata, pero mi teléfono sonó menos de 1 minuto después. Lauren. La voz de Megan era vacilante. ¿Ese es realmente Ethan? ¿Está realmente tan enfermo? Sí, dije simplemente. Neumonía grave con complicaciones. Ha estado en la UCI durante 4 días. Acaban de quitarle el tubo de respiración hace un par de horas. Oh, Dios mío. Sonaba genuinamente sorprendida. Mamá dijo que solo tenía un resfriado, que estabas siendo dramática para evitar ayudar con la fiesta. Una risa fría y amarga se me escapó. Por supuesto que lo hizo. Lo siento mucho, dijo Megan. No tenía ni idea. ¿Por qué no me lo dijiste? He estado un poco ocupada tratando de mantener vivo a mi hijo, respondí,
incapaz de evitar el tono cortante en mi voz. ¿Cierto? Por supuesto. Hizo una pausa incómoda. ¿Hay algo que pueda hacer? Me ablandé ligeramente ante la genuina preocupación en su voz. No ahora mismo, pero gracias por preguntar. ¿La fiesta fue? ¿Vaciló? Fue horrible, en realidad. Mamá estaba de un humor terrible, regañando a todo el mundo. Seguía haciendo esos comentarios pasivo-agresivos sobre la lealtad familiar. Papá desapareció durante horas y regresó con alguna historia sobre que el coche necesitaba servicio. Sonreí ante eso, imaginando a Thomas inventando una excusa para venir al hospital. Escucha, continuó Megan, su voz bajando a casi un susurro, lo que hizo, cortarte la ayuda financiera cuando Ethan estaba tan enfermo, eso no está bien. No conocía toda la historia antes, pero ahora, quiero que sepas, no estoy de acuerdo con ella. La admisión me dejó atónita. Megan siempre había sido la hija perfecta de Margaret, la que seguía todas las reglas, la que nunca cuestionaba ni desafiaba. Gracias por decir eso, dije en voz baja. Debo irme, dijo, todavía susurrando. ¿Podría oírme? Pero manténme informada sobre Ethan, ¿de acuerdo? Y Lauren, me alegro mucho de que esté mejorando. Después de colgar, me senté en silenciosa contemplación, procesando este inesperado desarrollo. ¿Había tenido mi hermana siempre estos pensamientos independientes enterrados bajo su fachada perfecta? ¿Había sido ella también controlada por la manipulación de Margaret, solo que de una manera diferente? Thomas llegó como lo prometió, trayendo más de las cosas favoritas de Ethan de casa, su enciclopedia de dinosaurios, su manta especial, el pijama de Star Wars que tanto amaba. Cuando Ethan se despertó de nuevo, su rostro se iluminó al ver a su abuelo. «Abuelo», susurró, su voz aún débil pero clara. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas. «Hola, campeón. Nos diste un buen susto». «Estaba muy enfermo», dijo Ethan solemnemente. «Desde luego que sí. Pero eres fuerte, igual que tu mamá». Thomas se quedó durante horas, leyéndole a Ethan, ayudándole a sorber agua y deleitándolo con historias que lo hacían sonreír a pesar de su agotamiento. Cuando Ethan se durmió de nuevo, Thomas se volvió hacia mí. «Se ve mucho mejor», dijo. Asentí. «El médico cree que podría salir de la UCI mañana si continúa mejorando». «Esas son noticias maravillosas». ¿Vaciló? «Lauren, hay algo que necesito decirte. He estado pensando en esto durante mucho tiempo, incluso antes de que todo esto sucediera». «¿Qué es?», pregunté, notando la expresión seria en su rostro. «Voy a dejar a tu madre». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, trascendentales y, sin embargo, de alguna manera, no sorprendentes. He permanecido demasiado tiempo en un matrimonio que dejó de ser amoroso hace años, continuó. Ver cómo te enfrentabas a ella, verte poner a Ethan primero sin importar el costo, me dio valor. La vida es demasiado corta para vivir sin amor y respeto. Alcancé su mano. ¿Estás seguro, papá? Él asintió. Ya he hablado con un abogado. Y quiero que sepas que, independientemente de lo que suceda con el acuerdo de divorcio, me aseguraré de que tú y Ethan estéis cuidados. Tu madre puede cortarte la ayuda, pero yo no lo haré. No quiero interponerme entre ustedes, comencé, pero él me detuvo. No lo estás haciendo. Esto se ha estado gestando durante décadas. Lo que pasó contigo y Ethan fue solo el empujón final que necesitaba. Me apretó la mano. Me mostraste cómo es el amor verdadero, Lauren, el tipo de amor que pone las necesidades de otra persona antes que tu propia comodidad o conveniencia. Quiero vivir el resto de mi vida con ese tipo de honestidad. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos de nuevo, lágrimas de gratitud, de alivio, de amor por este hombre callado que finalmente había encontrado su voz. Te quiero, papá, dije simplemente. Yo también te quiero, cariño. A los dos. A medida que avanzaba el día, Ethan continuó mejorando. Su apetito regresó ligeramente, logró tomar unas cuantas cucharadas de gelatina y sorbos de zumo de manzana. Las enfermeras retiraron parte del equipo de monitoreo, permitiéndole más libertad de movimiento. Por la noche, incluso pudo sentarse un poco, apoyado contra almohadas, para mirar su libro de dinosaurios.
La doctora Evans confirmó que si su mejora continuaba durante la noche, sería trasladado a la sala de pediatría regular al día siguiente. Aún no está fuera de peligro, advirtió. Necesitará antibióticos continuos y un seguimiento cercano. Pero lo peor ya pasó. Al caer la noche y Thomas marcharse a regañadientes, prometiendo regresar al día siguiente, me instalé en lo que se había convertido en mi rutina, preparándome para otra noche en la silla del hospital. Pero esta noche era diferente. Esta noche albergaba esperanza. Ethan se despertó brevemente alrededor de la medianoche, buscando mi mano en la oscuridad. «Mami», susurró. «Estoy aquí, amigo. Vamos a estar bien». La pregunta, tan inocente pero tan profunda, me tomó por sorpresa. ¿Estaba preguntando por su salud? ¿Nuestra situación financiera? ¿La tensión familiar? Al final, supongo que no importaba. La respuesta era la misma. Sí, le dije con absoluta certeza. Vamos a estar más que bien. Vamos a estar maravillosos. Pareció satisfecho con eso, sus ojos cerrándose de nuevo. Pero antes de dormirse por completo, murmuró, «Te quiero hasta la luna y de regreso, mami». «Te quiero hasta la luna y de regreso, Ethan», susurré. «¿Siempre?» Una semana después del dramático despertar de Ethan, finalmente íbamos a casa. Los días intermedios habían estado llenos de mejoras constantes, pasar de la UCI a la sala de pediatría regular, pasar de los antibióticos intravenosos a los orales, recuperar la fuerza suficiente para caminar distancias cortas y comer comidas regulares. Cada hito se sentía como un milagro después de haber estado tan cerca de perderlo. La doctora Evans completó su examen final, escuchando los pulmones de Ethan con su estetoscopio. «Mucho más claros», anunció con satisfacción. «Has tenido una excelente recuperación, jovencito». Ethan sonrió ante el elogio. Parte de su energía natural había regresado, aunque se cansaba fácilmente y aún necesitaba descanso frecuente. Sus mejillas habían recuperado su color saludable y la chispa había regresado a sus ojos. «¿Puedo volver pronto a la escuela?», preguntó con entusiasmo. «Todavía no», respondió la doctora Evans. «Necesitarás descansar en casa al menos otra semana. Luego veremos cómo estás. Pero tengo la sensación de que volverás con tus amigos antes de que te des cuenta». Mientras preparaba los papeles del alta, recogí nuestras pertenencias, la acumulación de una semana de estancia en el hospital, más todos los artículos que Thomas había traído de casa. La idea de regresar a nuestro apartamento me llenaba tanto de alivio como de ansiedad, alivio por dejar atrás el hospital, ansiedad por cómo sería nuestra nueva realidad. Margaret había cumplido su amenaza. Al día siguiente de que Ethan despertara, recibí una notificación formal de que la matrícula de su escuela privada no se pagaría para el próximo trimestre. Los ingresos suplementarios que habían ayudado con nuestro alquiler también habían sido cortados. Aún no había tenido tiempo de averiguar qué significaría esto para nuestro futuro, pero sabía que se avecinaban cambios significativos. Thomas llegó para llevarnos a casa, su coche cargado de comestibles y provisiones. «Supuse que lo último que querrías hacer es ir de compras», explicó mientras ayudaba a Ethan a subir a su asiento elevador, abrochándolo cuidadosamente. «Gracias, papá. Es increíblemente considerado». El viaje a casa fue tranquilo, Ethan mirando por la ventana con asombro, como si viera el mundo por primera vez. En cierto modo, tal vez lo era, las experiencias cercanas a la muerte tenían una forma de hacer que todo pareciera más vívido, más precioso, incluso para un niño de 6 años. Al acercarnos a nuestro edificio de apartamentos, me sorprendió ver varios coches aparcados fuera que reconocí, el compacto de Courtney, la minivan de Kelly y algunos otros pertenecientes a amigos y vecinos. «¿Qué está pasando?», le pregunté a Thomas, quien sonrió misteriosamente. «Un pequeño comité de bienvenida», respondió. De hecho, cuando entramos en nuestro apartamento, lo encontramos transformado. Una pancarta de «Bienvenido a casa, Ethan», se extendía por la sala de estar. Globos y serpentinas decoraban las paredes. Y reunidas en nuestro pequeño espacio había una docena de personas, amigos, vecinos, incluso la maestra favorita de Ethan de la escuela. «¡Sorpresa!», gritaron al unísono mientras entrábamos. El rostro de Ethan se iluminó de alegría, aunque inmediatamente buscó la seguridad de mi lado, sintiéndose aún vulnerable después de su terrible experiencia. Courtney se adelantó, abrazándome con fuerza.
Queríamos demostrarte que no estás sola, susurró, ni por un segundo. Luché por contener las lágrimas mientras inspeccionaba la habitación. Estas personas, algunas que conocía bien, otras con las que apenas había hablado antes de la enfermedad de Ethan, se habían unido para apoyarnos. Habían limpiado el apartamento, abastecido el refrigerador e incluso establecido un horario para la entrega de comidas durante las próximas 2 semanas. Kelly, que me había dado su número en el hospital, había organizado una recaudación de fondos entre los padres de la escuela de Ethan. No es suficiente para cubrir la matrícula completa, admitió, entregándome un sobre, pero podría ayudar con la transición. Dentro había más de $2.000, una cantidad sorprendente que nos daría un respiro para averiguar los próximos pasos. La maestra de Ethan, la señora Davis, me llevó aparte durante esta pequeña celebración. Oí lo de la situación de la matrícula, dijo en voz baja. Quiero que sepas que la escuela pública de este distrito es excelente. Tengo amigos que enseñan allí, y estaría encantada de hacer presentaciones. La reunión fue breve, todos conscientes de la necesidad de descanso de Ethan. Mientras los últimos invitados se iban, prometiendo pasar a ver cómo estábamos pronto, acomodé a Ethan en el sofá con su documental de dinosaurios favorito. Eso fue agradable, dijo somnoliento. Toda esa gente vino solo por mí. Por nosotros, corregí suavemente, acariciándole el cabello. Se preocupan por los dos. Después de que se durmió, Thomas me ayudó a trasladarlo a su habitación, arropándolo con cuidado. Tengo algo que mostrarte, dijo mi padre una vez que estuvimos de vuelta en la sala de estar. Me entregó una carpeta que contenía documentos legales. Mientras los hojeaba, me di cuenta de que detallaban un fondo fiduciario a nombre de Ethan, uno significativo, financiado enteramente por Thomas. Papá, jadeé, esto es, no puedo aceptar esto. No te corresponde a ti aceptarlo o rechazarlo, dijo con firmeza. Es el fondo de educación de Ethan, y ya está establecido. Hay suficiente para la escuela privada hasta la secundaria, si eso es lo que decides que es mejor para él, o puede usarse para la universidad más tarde. De cualquier manera, es su futuro, y no es negociable. Negué con la cabeza, asombrada. ¿Mamá sabe de esto? No. He tenido una cuenta separada durante años de la que ella no sabe nada. Siempre sospeché que este día podría llegar, y quería estar preparado. Suspiró. La demanda de divorcio se presenta la próxima semana. Me he mudado a un pequeño apartamento temporalmente. ¿Cómo te sientes con todo esto?, pregunté. Consideró la pregunta cuidadosamente. Triste, en algunos aspectos. 40 años es mucho tiempo para compartir con alguien. Pero también, más ligero. Como si finalmente pudiera respirar. Sonrió con ironía. No muy diferente a Ethan, supongo. 3 días después de nuestro regreso a casa, recibí una carta certificada del abogado de Margaret. La abrí con temor, esperando más repercusiones financieras o quizás incluso amenazas sobre las visitas a Ethan. En cambio, encontré una exigencia fríamente redactada de una disculpa pública por mi abandono de las obligaciones familiares antes de que se pudiera considerar cualquier reconciliación. Me senté con la carta durante mucho tiempo, sopesando mi respuesta. La antigua Lauren habría capitulado, se habría disculpado solo para mantener la paz, para mantener el apoyo financiero, para evitar el conflicto. Pero esa Lauren había muerto en el hospital, viendo a su hijo luchar por cada aliento. Después de una cuidadosa consideración, escribí una respuesta, no al abogado, sino directamente a mi madre. No era airada ni acusatoria, solo clara y firme. Expliqué que siempre estaría agradecida por el apoyo que había brindado en el pasado, pero que nuestra relación en el futuro necesitaría basarse en el respeto mutuo. Detallé la condición de Ethan durante esos días críticos y expresé mi esperanza de que algún día ella pudiera entender por qué había tomado la decisión que tomé. Terminé diciendo que, aunque estaba abierta a sanar nuestra relación, necesitaría suceder con límites apropiados establecidos. Nunca recibí una respuesta directa de Margaret, pero 2 semanas después, Megan me llamó. ¿Podemos vernos para tomar un café?, preguntó. Hay algo de lo que quiero hablar contigo. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas. Era extraño ver a mi hermana fuera de una reunión familiar, solo nosotras dos, como rara vez sucedía. Parecía diferente, de alguna manera menos pulida, más auténtica.
He estado pensando mucho, dijo después de que intercambiamos cumplidos y preguntas sobre la recuperación de Ethan, sobre mamá, sobre nuestra familia, sobre todo, en realidad. Retorcía nerviosamente su anillo de bodas. Cuando papá se mudó, fue como si hubiera estallado una bomba. Mamá ha estado furiosa, llamando a todo el mundo, contando su versión de los hechos. Incluso está hablando de impugnar el divorcio, aunque su abogado aparentemente le dijo que no tiene motivos. Asentí, sin sorprenderme. La cosa es, continuó Megan, ver cómo se desarrolla todo esto, ver cómo se ha comportado, me ha hecho cuestionar muchas cosas que siempre he aceptado como normales, la forma en que usa el dinero para controlar a la gente, la forma en que manipula situaciones para conseguir lo que quiere. Me miró, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. La forma en que siempre nos ha enfrentado la una a la otra. Alcancé su mano sobre la mesa para apretársela. Es una realización difícil. Siempre pensé que tú eras la rebelde, admitió, la hija difícil que nunca apreció todo lo que mamá hizo por ti. Así es como ella lo planteó, y yo le creí. Pero ahora veo que tú simplemente fuiste más valiente que yo. Intentaste vivir auténticamente, y yo tenía demasiado miedo de hacer algo más que conformarme. Todos hacemos lo que necesitamos para sobrevivir, dije suavemente. Tú encontraste tu camino, y yo encontré el mío. Quiero encontrar un nuevo camino ahora, dijo con firmeza. Quiero que seamos hermanas de verdad, no competidoras. Quiero que mis hijos conozcan a su primo Ethan. Quiero. Respiró hondo. Quiero dejar de tener miedo de decepcionarla. Fue el comienzo de una nueva relación entre nosotras, tentativa al principio, luego gradualmente más fuerte. Megan comenzó a establecer sus propios límites con Margaret, lo que, predeciblemente, causó una fricción tremenda, pero se mantuvo firme, apoyada por su esposo, quien, resultó, nunca se había sentido cómodo con el comportamiento controlador de Margaret. 3 meses después de la hospitalización de Ethan, celebramos una pequeña fiesta de cumpleaños para él en un parque local. No se parecía en nada a las elaboradas celebraciones en las que Margaret siempre había insistido, sin servicio de catering, sin decoraciones profesionales, sin lista de invitados para escalar socialmente, solo platos de papel con temática de dinosaurios, cupcakes caseros y un puñado de amigos reales de Ethan corriendo salvajemente bajo el sol. Thomas vino, trayendo un enorme kit de modelo de dinosaurio que hizo chillar de alegría a Ethan. Megan y su familia también asistieron, sus hijos formando rápidamente una alianza con su primo que prometía años de aventuras por delante. Kelly y su hija, Zoe, también se unieron a nosotros, nuestra amistad formada en el hospital continuaba creciendo. Mientras observaba a Ethan, sano y vibrante, riendo con sus amigos, sentí una profunda sensación de paz instalarse sobre mí. Los últimos meses habían traído cambios significativos. Había encontrado un puesto de diseño gráfico mejor pagado que me permitía seguir trabajando principalmente desde casa. Ethan había hecho la transición a la escuela pública, donde prosperaba con el apoyo de maestros compasivos. Redujimos algunos gastos y creamos un nuevo presupuesto que, aunque ajustado, era sostenible sin las contribuciones de Margaret. Más importante aún, habíamos creado una nueva definición de familia, una basada en el amor, el respeto y estar presente cuando importaba. Thomas nos visitaba varias veces a la semana, su recién descubierta libertad le permitía ser el abuelo que siempre había querido ser. Megan y yo hablábamos regularmente, reconstruyendo lentamente una hermandad que había sido atrofiada por la competencia y la manipulación materna. Margaret seguía siendo la única resistente, aún negándose al contacto directo, aún insistiendo en disculpas y capitulación antes de que pudiera ocurrir cualquier reconciliación. Quizás algún día eso cambiaría, quizás no. Había hecho las paces con ambas posibilidades. Mientras la fiesta terminaba y los invitados comenzaban a irse, Ethan me entregó un dibujo que había hecho en la escuela. Mostraba un grupo de figuras de palo de pie juntas, etiquetadas como mi familia real. Estaban Thomas, Megan y su familia, Kelly y Zoe, Courtney, la señora Davis y, en el centro, Ethan y yo, tomados de la mano. ¿Te gusta, mami?, preguntó ansiosamente. Me arrodillé a su altura, observando su expresión seria, tan llena de amor y confianza. Me encanta, le dije. Es perfecto. Esa noche, después de acostar a un Ethan exhausto pero feliz, me senté en nuestro pequeño balcón, observando cómo emergían las estrellas.
El viaje desde aquella aterradora habitación de hospital hasta este momento de satisfacción había sido difícil, lleno de decisiones dolorosas y finales necesarios, pero también había traído comienzos inesperados, conexiones más profundas y una libertad que nunca antes había conocido. A veces, me di cuenta, las decisiones más difíciles revelan las prioridades más verdaderas. A veces, una crisis nos muestra no solo quiénes son realmente los demás, sino también quiénes somos nosotros. Y a veces, cuando finalmente dejamos de intentar ganar un amor que siempre ha sido condicional, descubrimos cuánto amor genuino ha estado a nuestro alrededor todo el tiempo. ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha pedido que elijas entre esa persona y alguien a quien amas? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación, y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones si quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza en situaciones familiares difíciles. Gracias por ver, y recuerda, a veces la familia que elegimos es tan importante como la familia en la que nacemos.